Carlos y todo. ¿Listo? Ay, mire que me dejó el horno abierto. ¿Fui yo mismo? Realizar la granulometría con los tamices, se obtiene un peso retenido. Estos son los pesos retenidos en cada tamiz. Se saca el porcentaje retenido acumulado y el porcentaje que pasa. Esto es primeramente para las arcillas. Luego se hace el mismo procedimiento, ya obteniendo ya el peso retenido en cada tamiz. Se hace el mismo procedimiento para las arenas, que se saca el porcentaje retenido acumulado y el porcentaje que pasa. Todo esto se hace manual. Luego se procede a clasificar las gravas, las arenas, las gravas y los finos de la arcilla. En arena nos dio un 82,54% de arenas. De gravas nos dio un 17,46% y de finos nos dio un 0% en arcilla. En arenas nos dio un 94,52% en arenas, en gravas 4,64% y en finos nos da un 0,03%. Luego esto hacemos el cálculo del error, que nos da para arcilla un 0,20% y para arenas un 0,91%. Que usted tiene las reatas, güey. ¿Que toque? ¿Puede tocar el ¿Toca sostenerlo? Sí, y toca estarlo moviendo si no se explota. Para el siguiente laboratorio se tuvo que realizar la determinación de peso específico. Se comenzó calibrando cada uno de los pinómetros a cierta temperatura. Luego se halló la masa promedio de cada pinómetro y el volumen del pinómetro. El volumen es igual a la masa del pinómetro lleno de agua menos la masa del pinómetro promedio.
pero tiene que estar seco, sobre la densidad del agua que se da en una tabla de la norma INVIAS 128. Se halla la masa del pirómetro lleno con la fórmula dada en INVIAS 128 es la siguiente: masa promedio de calibración de cada pirómetro por el volumen promedio de la calibración por la densidad de temperatura. Se hace esto con los dos clinómetros que tenemos, que es el de 500 y 256. Luego se procede a hallar la gravedad específica. La gravedad específica es el INVIAS 121. Este método determina la oxidación cuantitativa de materia orgánica en tales materiales y proporciona una estimación válida del contenido orgánico. El método de la combustión húmeda, norma Aston 7 T194, se recomienda cuando se desea determinar el material orgánico fácilmente oxidable del tiempo humus, para proveer información relacionada con la aptitud de un suelo para cultivo. Un horno que mantenga una temperatura de 110 grados Celsius, una balanza de 1200 gramos, una mufla que mantenga una temperatura constante de 145 grados Celsius, crisoles de plato 30 a 50 mililitros de capacidad, desocadores, recipientes metálicos, elementos como lo son guantes de asbesto, pinzas, espátula, entre otros. Procedimiento. Inicialmente tomaremos muestra de 3 suelos diferentes de 3 gravas, las cuales pesaremos. Tomaremos del 10 al 40 gramos de cada una muestra. Luego pesaremos nuestros recipientes, a los cuales los vamos a ingresar en la mufla uno por uno para saber su peso. Volvemos y sacamos los materiales con los recipientes y serán pesados uno a uno para saber el último peso que tiene cada uno de los materiales después de que sale del horno. INVIAS 122. Esta norma se refiere a la determinación en el laboratorio del contenido de agua, humedad por masa de suelo, roca y mezcla de suelo agregado. Equipos: horno que mantenga una temperatura de 110 grados Celsius, una balanza con legibilidad de 0.01 gramos, recipientes para muestras que resistan un desecador. Otros elementos como lo serán para este procedimiento. Tomamos 3 de nuestros recipientes metálicos, los cuales pesaremos solos uno a uno para obtener un valor inicial. Posteriormente los pesaremos con el material
dentro de ellos. Luego los llevaremos al horno con intervalos de 1 hora por 3 veces, los cuales nos arrojarán unos datos que más adelante analizaremos. La norma nos indica que se debe colocar la muestra en un recipiente donde se tiene que mezclar con 15 a 20 milímetros de agua destilada que quede perfectamente mezclado. Cuando se mezcle perfectamente toda la muestra se coloca una cantidad sobre la cazuela. Con esto se extiende con la ayuda de la espátula para nivelarla. También la norma nos indica que debe tener 10 milímetros de profundidad. El material se separa en dos partes con la ayuda del ranurador. La norma nos confirma que se puede pasar entre 6 veces para aumentar la profundidad. Los golpes se realizan con la misma frecuencia cuando se une el material. Se procede a anotar la cantidad de golpes que se utilizaron. Se toma una parte de la muestra y se pone en una tara, se pesa y se procede a limpiar la espátula, el ranurador y la cazuela para generar el siguiente ensayo. El ensayo se procede a realizar 2 veces más con un intervalo de 25 a 35, de 20 a 30, de 15 a 25 golpes. La oscilación de los golpes tiene que ser menor a 10. Al finalizar este laboratorio se pesan las muestras que se encuentran en el horno, se reemplazan en la ecuación y se pueden hallar los cálculos correspondientes para el laboratorio de límite líquido. El material que pasó por el tamiz número 40 se toman 20 gramos de este material para poder hacer el ensayo correspondiente al límite de plasticidad. Durante el proceso que se van creando los cilindros, se observa que se le produzcan algunas grietas. Al momento que aparezcan estas grietas, se detiene el ensayo y se acomodan estas muestras dentro de una tara. La tara se pesa y se realiza esta muestra hasta que la tara llegue a tener entre 5 a 20 gramos de dicho material. Esto es lo que nos explica la norma. Se toma aproximadamente 20 gramos de material de la muestra que pasó por el tamiz número 40. Se mezcla perfectamente con agua destilada hasta que se forme una pasta, esto es lo que nos dice la norma. El agua se le puede agregar que exceda el 10% del límite líquido de la muestra. El recipiente se llena o se aplica una capa de vaselina para poder hacer la moneda. Indica que la moneda, una vez esté llena del material, se deja aire libre, se debe pesar. Cuando cambie de color se mete al horno con una temperatura de 100 grados. Cuando ya salga del horno se debe pesar. How you weary from fearing you lost control.
mercurios en el recipiente para hallar el volumen de este. Cuando ya esté totalmente lleno se enrasa y se coloca el mercurio dentro de una probeta para calcular el volumen que tiene el recipiente. Para determinar el volumen de la moneda se procede a colocar sobre el recipiente que contiene mercurio el material que se desbordó del recipiente de vidrio. Se debe poner en una probeta para saber el volumen que tiene la moneda que metimos en el recipiente.